Técnicas de bypass a firewalls. Antecedentes. Se suele tener la idea de que un firewall protege por completo a las redes del acceso no autorizado. Sin embargo, los firewall también tienen debilidades y es posible desviarlos, ya sea mediante un fallo en la configuración o a través de las debilidades del producto. Vamos a observar cómo un intruso puede acceder a un sistema por medio de la desviación de un firewall. En la actualidad, una de las necesidades más importantes de las infraestructuras IT es la de proteger a una red de los ataques y del acceso involuntario de las redes no fiables como Internet. Esta es la zona en la que los firewall comienzan a funcionar. La tarea primaria de un firewall es la de separar las redes y decidir si se les permite a los paquetes pasar de una red a otra. Hay diferentes tipos de firewall que tienen diferentes enfoques en cuanto al cumplimiento de la tarea primaria. Los dos tipos más comunes son los filtros de paquetes y los firewall de la capa de aplicación. Para esto, comenzaremos por definir algunos conceptos básicos. Firewall. Un firewall es en general un sistema con interfaces múltiples, sujeto a diferentes redes, que tiene un mecanismo de filtrado para que permita o bloquee el tráfico entre las redes. Los firewall pueden ser clasificados según la capa TCP/IP utilizada para el análisis y envío de los paquetes. Filtros de paquetes. El filtrado de paquetes analiza los paquetes en la red y transporta las capas del modelo ISO, OSI. Eso significa que un filtro de paquetes utiliza principalmente el siguiente criterio para acometer su decisión de filtrado: los protocolos ICMP, USPF, AH, ESP, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el puerto de origen, el puerto de destino, los indicadores TCP. Filtros de paquetes dinámicos estáticos. Un filtro de paquetes estático está al tanto de cada conexión y almacena esta información en tablas de estado internas, para ampliar las capacidades de un paquete de filtro sencillo. Cuando un paquete saliente pasa por el filtro de paquetes e inicia una conexión, los puertos que se corresponden y las direcciones IP para los paquetes de respuesta se abren durante la conexión y luego se cierran. Además, algunos filtros de paquetes estáticos son capaces de abrir puertos dinámicamente si se ha negociado un nuevo puerto o dirección IP entre cliente y servidor en una conexión permitida. Algunos servicios como el Oracle y el PROMAPER lo hacen. Los firewall a niveles de la aplicación. Los firewall a nivel de aplicación son capaces de analizar los paquetes hasta la capa de aplicación del modelo ISO-OSI. Además de poseer las características de un filtro de paquetes estático dinámico, también son capaces de inspeccionar la carga útil de un paquete. Mientras que un filtro de paquetes solo puede tomar decisiones basadas en la información de la cabecera del paquete, un firewall a nivel de la aplicación puede examinar la información específica de la aplicación. Por ejemplo, permite que este tipo de firewall admita la comunicación HTTP con el puerto 80 TCP en general, pero bloquea las consultas con ciertos comandos como el connect o el delete. Los firewall a nivel de aplicación necesitan un servicio de proxy especial que se ejecute en cada protocolo que tiene que pasar a través de un firewall. Ya que el servicio proxy no siempre está disponible, la mayoría de vendedores de firewall emplean de manera adicional capacidades de filtrado de paquetes y servicios proxy genéricos, sin la habilidad de análisis del protocolo. Los firewall híbridos y de capa 2. Muchos vendedores de firewall están utilizando una tecnología híbrida para obtener lo mejor de cada tipo de firewall. Eso significa que incluyen en sus productos el filtrado de paquetes estático así como las habilidades de la capa de la aplicación. También hay firewall de capa 2 disponibles en el mercado. Estos no son tan populares como los de filtrado de paquetes y los de capa de la aplicación, y se usan principalmente a nivel de la interfaz, dependiendo del vendedor. Independientemente del tipo que sea, un firewall necesita de alguna base para decidir si un paquete será enviado a su destino o no. Esta es básicamente la política de un firewall en forma de listas de acceso o de reglas de filtrado. En este trabajo veremos algunas de las posibilidades del desvío de tales políticas mediante el abuso de reglas de filtrado defectuosas, debilidades en los protocolos comunes, y las limitaciones de los diferentes tipos de firewall. Desarrollo. La detección de firewall. Antes de que un sistema ubicado detrás de un firewall pueda ser atacado, primero el intruso debe determinar si hay un firewall en ese sitio. Esto no siempre es tan evidente como parece,
pues quienes mantienen los firewall utilizan a menudo trucos que impiden la detección de los mismos. Sin embargo, ya que un firewall puede interferir en los resultados de un ataque, es importante ser conscientes de su existencia. Primero, veamos algunas técnicas que se emplean en la detección de un firewall. El traceroute. El traceroute es un mecanismo utilizado para descubrir los routers que envían paquetes próximos a su destino. Si hay un firewall colocado en el sitio, podría responder a un paquete del traceroute. Ya que el traceroute es en sí mismo una técnica muy antigua, la mayoría de los firewall lo bloquean. Sin embargo, aún existen malos entendidos en cuanto a la funcionalidad del traceroute, lo que permite que los intrusos se abran paso a través de un sistema de firewall. Aquí tenemos los resultados de un traceroute cuando es bloqueado por un firewall. Como podemos apreciar, el traceroute funciona hasta que llega al sistema con la IP 10.4.4.254. Luego aparece algo en el sitio que bloquea los intentos de seguir una ruta. El traceroute bloqueado por un firewall. Ahora vamos a intentar entender cómo funciona el seguimiento de rutas. Para determinar la ruta de un paquete IP, se utiliza el campo TTL de la cabecera IP, de manera que éste se reduce en 1 cada vez que el paquete llega a un router. Si el router recibe un paquete IP con el valor de 2, este le restará 1, y si el resultado es mayor o igual a 1, será remitido al próximo router de acuerdo con la información del enrutado. Y si un router recibe un paquete con el valor TTL de 1, lo restará, y ya que el valor resultante es de 0, no enviará el paquete al próximo router, y en su lugar enviará una notificación al remitente para informarle de que el paquete fue descartado por el camino. ¿Cómo funciona el traceroute? El traceroute comienza su trabajo enviando el primer paquete con un TTL igual a 1. Este obtiene una notificación de expiración del ICMP, TTL del primer router. Entonces aumenta el TTL a 2 para pasar el primer router y conseguir una notificación similar desde el próximo router en curso. Esto sucede de manera continua hasta que se alcanza el objetivo. Como cada router envía una notificación, el traceroute puede construir una lista de routers, si no está configurado de otra manera. También es importante saber que hay 12 maneras de hacer uso del traceroute. La primera utiliza los paquetes ICMP de consulta echo, por ejemplo, las ejecuciones por parte de Windows del traceroute, y los otros paquetes UDP, por ejemplo la mayoría de las ejecuciones NIX. Ambas utilizan la técnica del TTL. Por tanto, es importante para un administrador de firewall filtrar ambas ejecuciones del traceroute. El traceroute TCP, ya que sabemos que el campo TTL es parte de la cabecera IP y los filtros comunes del traceroute solo bloquean a los paquetes UDP e ICMP, podemos intentar evitar el filtro utilizando simplemente un paquete TCP en vez de un UDP o ICMP. Intentemos otra vez seguir la ruta hacia nuestro servidor de destino. Esta vez emplearemos la herramienta hping2, que nos permite enviar paquetes hábiles. La utilización de la técnica TCP de traceroute con hping2. Según podemos apreciar, hemos detectado otro salto. Mientras que el comando del traceroute fue bloqueado después del 13º router, hping2 nos proporciona un resultado adicional. El análisis de los paquetes respuesta. Para sondear la existencia de un firewall, es bueno comparar los paquetes de respuesta de los puertos abiertos con aquellos de los puertos cerrados. Observemos algunos trucos que pueden demostrar la existencia de un firewall. Primero, utilicemos hping2 para enviar un paquete a nuestro destino, hacia un puerto del que sabemos o asumimos que está abierto. El envío de un paquete hacia un puerto cerrado. Al mismo tiempo apreciemos el tráfico de la red utilizando el TCP dump. La observación del tráfico de red. Podemos ver un mensaje de destino inalcanzable en forma de mensaje de filtro de administración prohibido desde la 192.168.9.254. Este mensaje indica que el acceso al puerto 99/TCP de nuestro sistema de destino es filtrado a través de una lista de acceso en el router. Ya que este indicador es muy evidente con respecto a la existencia de un firewall, observemos otra técnica basada en el análisis de los valores del TTL. La diferencia es TTL. Cada vez que un paquete IP pasa por un dispositivo router, su TTL se reduce en 1. Así que si tenemos un servidor protegido por un firewall de red instalado en un sistema determinado, podría ser posible que los paquetes que se originen desde el servidor tengan un TTL diferente que los paquetes que se originen desde un firewall.
El reto ahora es obtener un paquete de respuesta de ambos, del servidor y del sistema de firewall potencialmente existente, y comparar los valores TTL de ambos paquetes. Si hay diferencia en el valor, entonces es posible que haya un firewall en el sitio. Para forzar ambos sistemas a que respondan, podemos enviar un paquete a un puerto abierto y uno al puerto cerrado de nuestro sistema de destino, según lo cual el 80/TCP está abierto y el 99/TCP está cerrado. La comparación de los valores del TTL. ¿Cómo podemos apreciar? ¿Hay una diferencia entre los valores TTL? La diferencia de 1. Esto indica que existe un sistema de firewall en el sitio que protege al servidor de destino. Determinar el tipo de firewall. Las técnicas anteriores ayudan a demostrar la existencia de un firewall. Si podemos identificar la dirección IP del firewall, existen algunos trucos extra que ayudan a reunir información adicional, como el producto del firewall o el sistema operativo en uso. La identificación digital del TCP. Haremos uso del hecho de que cada pila IP de un sistema operativo tiene patrones únicos que hacen posible determinar la versión y el tipo de sistema operativo que está en uso. Ya que la mayoría de las aplicaciones de firewall influyen en la conducta de la pila IP, también es posible determinar frecuentemente el tipo y la versión del firewall instalado. La herramienta a elegir sería Nmap con su capacidad de detección de OS integrada. La identificación digital del OS y del firewall con Nmap. Solo escaneamos 3 puertos y fuimos capaces de determinar lo que es probablemente un firewall checkpoint firewall 1NG ejecutado en un sistema operativo Solaris. Vamos a observar otro firewall. La huella digital de un firewall de Symantec Enterprise. Esta vez es un firewall de Symantec Enterprise. Como podemos ver, Nmap no fue capaz de determinar el sistema operativo y el producto del firewall, pero el que tenga muchos puertos abiertos indica que este podría ser un firewall basado en proxy y no hay muchos vendedores de esos productos. Por tanto, además de la detección de huellas con Nmap, también merece la pena echarle un vistazo a los puertos comunes de los diferentes productos de firewall de los diferentes vendedores. Por ejemplo, el firewall de Symantec Enterprise tiene 2 puertos típicos, que son el 2456/TCP para la administración basada en la web y el 888/TCP para la autenticación fuera de banda. La comparación de los resultados de la búsqueda nos lleva un paso adelante en la definición del producto del firewall. Por cierto, una capa de aplicación bien configurada como la Ceph no tendrá tantos puertos abiertos en el firewall externo. Un firewall checkpoint 1 también tiene los típicos puertos abiertos que indican el producto del firewall. Estos son, por ejemplo, los puertos administrativos en el rango 256-264/TCP y 181801865/TCP. Los puertos abiertos que pueden ayudar a determinar el tipo de firewall. También vale la pena saber que Nmap no es la única herramienta que puede ser utilizada para detectar un firewall. Otras herramientas tales como Xprobe y P0F también pueden ser utilizadas en la detección de un firewall. La comprobación de anuncios. Para asegurarnos del producto de firewall con el que vamos a trabajar, se puede utilizar una técnica de comprobación de anuncios para recibir más información. Por ejemplo, la salida de un demonio HTTP de un firewall de Symantec Enterprise puede ser identificada sencillamente por el servidor, la cadena simple, Secure Web Server 1.1, la comprobación de anuncios. Sin embargo, la salida misma del anuncio no es muy fiable, porque la mayoría de los demonios la pueden cambiar con facilidad. Pero, junto con la identificación de TCP y los números de puertos abiertos, es un buen indicador para determinar el producto del firewall. La desviación de los firewall. Cuando un intruso determina la existencia de un firewall y su tipo, tiene varias posibilidades de desviar un firewall. Vamos a observar métodos tales como el abuso de las listas de acceso mal configuradas, conocidas como debilidades de protocolo, y los fallos en los productos del firewall, que pueden conducir al acceso no autorizado en un sistema protegido por firewall. Los modos FTP activo y pasivo. El FTP utiliza 2 canales para la comunicación entre un cliente y un servidor. El canal de comandos se utiliza para enviar órdenes al servidor y respuestas al cliente. Si se transfieren datos o comunicación adicional, se establece el canal de datos. Los datos se transfieren, por ejemplo, si un archivo es descargado o bajado, pero también si se consulta una lista del directorio. Para establecer el canal de datos, el FTP admite 2 modos, el FTP activo y pasivo.
La diferencia entre los modos radica en quien establece el canal de datos. En el caso de un FTP activo, el servidor FTP se conecta al cliente FTP. Por lo tanto, el cliente FTP le dice al servidor, a través del comando port, qué dirección IP y puerto se abrirá a la escucha para que acepte conexiones del servidor FTP. En el caso del FTP pasivo, el cliente FTP se conecta con el servidor FTP. Por ello el servidor FTP tiene que comunicarle al cliente FTP a qué dirección IP y puerto se puede conectar para establecer el canal de datos. Para entrar en el modo pasivo, el cliente tiene que enviar un comando PASB. El servidor envía como una respuesta la información del socket al cliente en el formato IP, bit, según lo cual el bit y el bit son los puertos para conectarse, y la dirección IP está separada por comas en lugar de puntos. Los ataques del puerto de origen. Vamos a comenzar con los filtros de paquetes sencillos. Ellos toman sus decisiones analizando la cabecera IP o la TCP/UDP de cada paquete, mirando con frecuencia en la IP de origen, la IP de destino, el puerto de origen y el de destino de cada paquete, para decidir si enviarlo o bloquearlo. Para crear una regla sencilla de acceso que permita a los usuarios de una red, interno, navegar por los sitios web de Internet, externo, necesitamos una regla para los paquetes de salida, la solicitud HTTP, y una regla para los de entrada, la respuesta del servidor web. Para crear una regla apropiada tenemos que saber que, por defecto, un servidor basado en HTTP está escuchando en el 80/TCP y el puerto de origen elegido por el cliente HTTP, el buscador web, no es predecible, pero es generalmente mayor que 1024. Un set de reglas para permitir el FTP activo. Un set de reglas de tráfico HTTP para un firewall estático. A primera vista, este conjunto de reglas podría no parecer perjudicial. La regla 1 permite las consultas HTTP salientes y la regla 2 permite los paquetes de respuesta. La tercera regla está ahí para bloquear todo el tráfico restante, y por tanto se le llama la regla de limpieza. Sin embargo, una observación detallada de la regla 2 nos muestra que un paquete originado desde Internet, externo, y destinado a la red interna, interno, con un puerto de origen 80 y un puerto de destino mayor que 1024 pasa por el filtro de paquetes. A este se le llama puerto mayor o un ataque del puerto de origen, pues el ataque está basado en el hecho de que un atacante solo necesita modificar su cliente para utilizar un puerto reconocido como el 80/TCP como puerto de origen, para ser capaz de atacar servicios detrás de un firewall que escucha en los puertos mayores. Algunos servicios interesantes de escucha en los puertos TCP mayores son el Windows 6063/TCP, el Windows Terminal Server 3389/TCP, y muchos puertos de aplicaciones web como el Jakarta Tomcat 8080/TCP y el Beaware Loic 7001/TCP. Para comprobar si nuestro firewall es vulnerable a este ataque, podemos utilizar Nmap con la opción G, diciéndole que utilice un puerto de origen definido. El listado 9 muestra la diferencia entre la exploración normal y la del puerto de origen. Como podemos observar, hay otro puerto abierto, el 6000/TCP, que fue detectado utilizando una exploración sencilla en el puerto de origen. No obstante, el intruso no es capaz de conectar con este puerto, al menos que el puerto de origen del cliente se sitúe en el 80/TCP. El método más simple para establecer una conexión del puerto de origen es utilizar LivePipe del Foundstone. LivePipe es una herramienta de Windows, pero también funciona con Linux a través del Wine. Se ejecuta con las siguientes opciones: mayor que FPIPE L100S80 R6192.168.0.1. Esto abrirá una escucha en el puerto local 100. Todos los paquetes enviados a este puerto alcanzarán el puerto de origen 80 y serán reenviados a la 192.168.0.12.6000. Si ponemos a prueba un firewall contra los ataques al puerto de origen, podríamos tener en cuenta la ejecución de nuestras pruebas con los puertos de origen 53, DNS, 20, FTP y 88, Kerberos, ya que por la naturaleza de estos protocolos algunos firewall tienen escasas reglas de filtrado para ellos. Como ejemplo podemos citar una vez más al checkpoint FW1, que hasta la versión 4.1 tuvo las llamadas reglas implícitas, que permiten el tráfico de DNS de cualquier parte a cualquier parte. La utilización por parte de Microsoft del filtro IPsec, que puede ser configurado como un firewall local, tiene una vulnerabilidad similar.
Hay una regla de firewall incrustada e invisible, que permite todo el tráfico entrante con el puerto de origen 88, Kerberos. Para prevenir este ataque es necesario hacer cambios en el registro. Los firewall estáticos. Para impedir que un atacante establezca conexiones con los sistemas internos, estimulando así una respuesta a una consulta previa, es importante que un firewall diferencie entre un paquete de respuesta y un paquete pensado para establecer una nueva sesión. Por tanto, el firewall puede examinar los diferentes indicadores dentro de una cabecera TCP. Como cada nueva sesión TCP/IP comienza con un conjunto de indicadores SYN y todos los paquetes siguientes tienen como mínimo un conjunto de indicadores ACK, hay un atributo distinto para el firewall. Además, la tabla de estado interno ayuda a seguir de cerca las sesiones, especialmente para la comunicación basada en UDP. De nuevo un set de reglas de tráfico HTTP para un firewall estático. Como podemos observar, la respuesta de un servidor HTTP solo será transmitida si la cabecera TCP tiene el conjunto de indicadores ACK. En este caso, el ataque al puerto de origen ya no funcionará y el intruso tiene que buscar otras técnicas. El abuso de los FTP activos. Uno de los protocolos más utilizados en la comunicación de Internet es el File Transfer Protocol, FTP. Hay dos maneras diferentes en las que puede trabajar un FTP, de modo activo y pasivo. Ve recuadro los modos FTP activo y pasivo. La diferencia principal entre los dos es la manera en que se establece la comunicación. Mientras está en modo activo, el cliente FTP establece el canal de comandos, y el servidor establece el canal de datos. En modo pasivo, ambos canales son establecidos por el cliente FTP. El ataque contra el FTP activo es otro tipo de ataque del puerto de origen. En este caso, sin embargo, el FTP activo fuerza al firewall a que permita los paquetes entrantes con un conjunto de indicadores SYN para el canal de datos. Eso significa que incluso si el firewall está examinando el indicador SYN, esto no impide que el intruso establezca una conexión desde el puerto de origen 20 hacia cualquier servicio mayor que 1024. Un set de reglas para permitir el FTP activo. Para comprobar si un firewall es vulnerable a este tipo de ataques, podemos utilizar MAP como hicimos en el último ejemplo, pero esta vez con la opción G20 en vez de la G80. Para establecer una conexión con un servicio de puerto mayor, la FTP se puede utilizar otra vez para modificar el puerto de origen. El abuso del FTP pasivo. La mayoría de los servidores FTP actualmente soportan el modo pasivo, pero por desgracia muchos clientes FTP no lo soportan, como el cliente FTP predeterminado de Microsoft. Sin embargo, incluso la utilización del FTP pasivo podría no ser suficiente para proteger un sistema contra el acceso indeseado a los sistemas internos. Observemos la comunicación FTP en el modo pasivo. Para mayor legibilidad utilizaremos un netcat para establecer la conexión. La comunicación del FTP pasivo. Las primeras 6 líneas constituyen una comunicación FTP estándar para conectarse y logarse en un servidor FTP. En la 7ª línea se le comunica al servidor FTP que utilice el modo pasivo para transferir datos. Como respuesta, el servidor FTP le indica al cliente, en la línea 8, qué dirección IP y puerto se abre para aceptar una conexión que establezca el canal de datos. Si hay un firewall delante del servidor FTP, el firewall no sabe qué puerto será escogido por el servidor FTP para el canal de datos. Por tanto, tiene dos opciones de personalización de su set de reglas para que permita la comunicación. 1. La primera opción es abrirle al servidor FTP todos los puertos mayores para las conexiones entrantes. Esta opción no es buena, especialmente si uno tiene varios servidores FTP en la red, pues no es segura en absoluto. 2. La segunda opción para el firewall es analizar la comunicación entre el cliente FTP y el servidor. Si el firewall ve un comando con formato 227 Enter Invasive Mode, IP, bit, dentro del canal de comandos enviados desde el servidor hacia el cliente, esta abrirá una regla temporal que permita una conexión entrante en la IP y puerto definidos en el mensaje. Con semejante configuración uno puede engañar a un firewall para que abra el puerto que uno escoja, ya que los parámetros están en un formato bit, enviado al cliente desde un servidor FTP dentro de un canal de control FTP. El intruso puede intentar forzar al servidor FTP para que envíe un mensaje hábil. Esto se puede llevar a cabo provocando un mensaje de error que contenga una cadena pasiva.
Si un comando no existente se le envía a un servidor FTP, en algunos casos se devolverá un mensaje de error que contenga el comando enviado. Por ejemplo, command not understood a 227 enter in passive mode 1,2,3,4,0,22. Si comprobamos que el tamaño del mensaje de error es demasiado grande para un paquete IP, el paquete inexistente estará separado, mientras que la cadena del comando pasivo estará en el próximo paquete. Entonces ya podríamos abrir un puerto adicional en el firewall. Si el firewall lee el primer paquete que contiene los caracteres A, sencillamente lo pasará. Pero si lee la cadena 227 enter in passive mode, 192,168,200,23,0,22, creará una regla de permiso temporal para que el cliente FTP se conecte al puerto 22 del servidor 192.168.200.23. También se utiliza un mecanismo similar de creación de reglas de filtrado dinámicas para otros protocolos como el SQLnet de Oracle. La exploración de rebote del FTP. La exploración de rebote del FTP utiliza funciones del FTP activo para explorar sistemas detrás de un firewall. Dentro del FTP activo, el servidor FTP establece un canal de datos mediante la conexión con un puerto abierto del cliente FTP. Debido a que el servidor no sabe en qué puerto el cliente está a la escucha del canal de datos, el cliente tiene que proporcionarle esta información al servidor dentro del canal de comandos. ¿Cómo funciona la exploración de rebote del FTP? Esto se hace a través del comando port. La sintaxis del port es port IP, bit como la port 192,168,100,10,0,123, que son similares a la del comando pass-v. Con esta información, el servidor es capaz de establecer una conexión con la 192.168.100.10.2.123, si los datos deben ser transferidos. Por definición, no hay restricciones para que la dirección IP sea la del cliente. Al contrario, es posible utilizar cualquier otra dirección IP en algunos servidores FTP. Después de emitir una orden como la DIR, el servidor intenta conectarse a la IP definida como puerto. Dependiendo del estado del puerto, abierto o cerrado, el servidor le devolverá al cliente un código de estado de éxito o de error. Analizar el código de estado permite que el atacante vea si los puertos están abiertos o cerrados. El mapa admite la exploración de rebote FTP y puede utilizarse de la manera siguiente: $anonymous@myftpserver 2.21 target server, el rebote del proxy HTTP. Los firewall de aplicación a menudo funcionan como proxies HTTP, ya sean transparentes o no para el tráfico de filtrado HTTP. El problema de un proxy HTTP es que si no está bien configurado, puede permitir el acceso a los servidores internos. La manera más fácil de probar si un firewall es vulnerable al rebote de proxy es establecer la interfaz interna del firewall como un proxy HTTP e intentar navegar en servidores web internos. La configuración del proxy para links, #http-proxy =http /my firewall.d2.8080/no-proxy localhost #export http-proxy no-proxy la navegación por sitios web internos. Links 192.168.100.20. Un aspecto relevante sobre esta técnica es que incluso las direcciones IP privadas pueden estar disponibles desde el exterior, ya que el atacante solo se conecta a la dirección IP oficial del firewall y consulta al demonio HTTP para que se conecte al objetivo. Como el demonio HTTP también conoce las direcciones IP privadas internas, puede conectarse a ellas. También merece la pena intentar obtener acceso a los diferentes puertos de los servidores internos. Links 192.168.100.22.25. Sin embargo, algunos buscadores como el Mozilla Firefox están bloqueando por defecto esas consultas en el lado del cliente. Por tanto, se recomienda comprobarlo con Netcat o Telnet. El HTTP Connect. La opción Connect de HTTP es normalmente utilizada como túnel para el tráfico SSL a través de un servidor proxy. El proxy, por tanto, sencillamente se abre para la sesión TCP entre el proxy y el servidor de destino y envía los datos del cliente. Por desgracia, algunos firewall no comprueban la validez de las IPs y puertos de destino, y por lo tanto abren grandes agujeros que son utilizados por los atacantes.
Los firewall deben ser instalados de manera que los puertos administrativos solo estén disponibles desde las interfaces internas. Esto debería impedir que los atacantes, por ejemplo, ejecuten exploits contra el demonio que se registra o que adivinen los logins y contraseñas del firewall. La debilidad Connect permite a un atacante que establezca una conexión con la interfaz administrativa de las redes externas. _NC Firewall 8080 Connect 127.0.0.12.22 http:/1.0 SSH 1.99 OpenSSH-3.8 P1 mediante el uso del método Connect. Un atacante también puede establecer conexiones a sistemas internos. Al igual que el ataque de rebote del proxy, este permite alcanzar los sistemas internos con direcciones IP privadas. _NC Firewall 8080 Connect 10.1.1.100.2.25 http 1.0 Mail Server SMTP. Podemos ver claramente que la comprobación de las vulnerabilidades Connect en un firewall es muy fácil. Se puede utilizar la misma técnica para obtener información sobre los rangos IP internos y explorar detrás de un firewall, de forma similar al ataque de la exploración de rebote FTP. El hecho de que en el pasado los productos líderes de firewall, tales como el Checkpoint FW1 y el Astaro Secure Linux, fuesen vulnerables a los ataques de la HTTP Connect es muy interesante. El ataque de superposición de fragmentos. El objetivo de un ataque de superposición de fragmentos es sobreescribir la información de la cabecera UDP o TCP después de que el firewall haya tomado la decisión basada en el primer fragmento. Si la fragmentación ocurre dentro de la comunicación basada en TCP-UDP, solo el primer fragmento IP contiene tal información como el puerto de destino de la cabecera TCP/UDP. Por ejemplo, si hay una regla de firewall que permita las conexiones con el puerto 80/TCP de un servidor web, pero rechace las conexiones al demonio de Secure SSL del mismo servidor en el puerto 22/TCP, se puede llevar a cabo un ataque de superposición de fragmentos. El atacante está fragmentando un datagrama IP, de recuadro la fragmentación, y asignando el 80 como puerto de destino dentro de la cabecera TCP. El fragmento llega al firewall y se corresponde muy bien contra la regla permitir. Ya que todos los fragmentos IP de un datagrama tienen la misma IP y del firewall pasa a todos los fragmentos que siguen con la misma ID y la misma IP de origen y de destino que el primer fragmento. La compensación del primer datagrama es 0 y el extremo de este fragmento está por ejemplo en el byte 128. La compensación del segundo fragmento ahora debe tener el valor que le sigue directamente al byte 128. Si este es menor que 128, una parte del primer fragmento será sobrescrita. A esto se le llama compensación negativa. Si el atacante calcula la compensación del segundo fragmento de manera que sobrescriba el puerto de destino de la cabecera TCP dentro del primer fragmento, es posible cambiar el valor del puerto de 80 a 22. Después del remontaje completo, y ya sea en el firewall o en el host de destino, se establece la conexión con el puerto 22/TCP en vez de con el puerto 80/TCP. El firewall se ha desviado con éxito. Hay muchas maneras de utilizar los firewall de ataques de fragmentación. Veamos en el recuadro en la red un vínculo a un ataque interesante contra el filtro IP de BSD. Los ataques de túneles. Los atacantes pueden querer comunicarse a través de un firewall, por ejemplo, tener un caballo de Troya o una puerta trasera instalados en un sistema interno, que se comuniquen con el sistema del intruso. Esto envía un comando al troyano y quiere que le reenvíen los resultados de los comandos. Si las reglas de filtrado en un firewall solo permiten protocolos comunes como HTTP, FTP y DNS para el tráfico saliente, el atacante tiene que utilizar uno de estos protocolos para la comunicación. Por desgracia para el atacante, algunos sistemas de firewall modernos están haciendo una comprobación de sintaxis RFC para el tráfico de capas de aplicación. Por lo tanto, si la comunicación no es compatible con RFC, será bloqueada por el firewall. Los intrusos que saben de esto, están realizando ataques de túnel con herramientas que no violan las definiciones RFC, envuelven los datos en comandos de protocolo válido. Si los datos envueltos además están codificados y encriptados utilizando caracteres 7 bit SS2, la detección mediante un firewall es prácticamente imposible. Los túneles basados en HTTP y DNS son buenos ejemplos. Mientras que las herramientas para los túneles HTTP compatibles con RFC como la Russell, de recuadro en la red, son relativamente fáciles de utilizar, y por tanto estarán disponibles durante muchos años.
Los túneles basados en DNS que están bien hechos son un poco más difíciles. Un túnel DNS que utiliza una técnica llamada name dropping, entre otras, se basa en el protocolo del servidor de transporte, Name Server Transport Protocol o NSTX, y necesita una compatibilidad NSTX del servidor y del cliente DNS, por lo que el servidor tiene que ser autoritario para un dominio. Vamos a imaginar que el atacante tiene autorización para el dominio baddomain.com y posee un sistema comprometido dentro de una red protegida por un firewall. El atacante quiere ser capaz de controlar remotamente el sistema desde fuera, de enviar comandos y recibir respuestas. Si el cliente quiere transferir datos al servidor, este consulta un nombre de host hábil como el B2XPDMV y GTHCM93. baddomain.com, en el que B2XPDMV y GTHCM93 son los datos codificados. Debido a que el servidor interno de nombres no es responsable de este dominio, enviará la consulta al servidor NSTX del atacante. El servidor de nombres del atacante ahora puede extraer y descodificar el nombre de host de la consulta. Para poder reenviar datos al cliente, el servidor de nombres del atacante coloca los datos en registros de recurso TXT. Es un registro de texto libre que puede ser utilizado con diferentes propósitos, por ejemplo para dar a conocer claves PGP públicas. Por tanto, no es fácil para un firewall distinguir entre un registro TXT válido y un mensaje oculto de un troyano. Para más información acerca de los ataques en túnel se recomienda leer el artículo Firewall Piercing. Conclusiones. La seguridad de una red falla si lo hace la seguridad de un firewall. Si el mismo firewall es vulnerable a los ataques como el exceso del buffer, la desviación puede hacerse sin problemas, pues un atacante puede reconfigurar el firewall para sus necesidades. En el caso de una vulnerabilidad que le dé a un atacante una cubierta de comando remoto, todos los ataques contra los sistemas internos se originarán de la dirección IP del firewall. Si no hay un entorno de varios niveles de firewall en el lugar, no habrá más protección para la red disponible. Desafortunadamente, las vulnerabilidades ejecutables de manera remota en los productos líderes de firewall son descubiertas muy a menudo. Como por ejemplo echar un vistazo a www.securityfocus.com para tener una visión general de las vulnerabilidades existentes. Hay muchas maneras de desviar un firewall. Algunas de ellas son consecuencia de las pocas habilidades del producto, otras se deben a la mala configuración o a vulnerabilidades del mismo producto. Sin embargo, el despliegue de varios niveles de la tecnología estática de firewall, así como las auditorías regulares del entorno de los firewall puede ayudar a establecer una buena protección para las redes internas.